Bueno, gente, seguimos un poquito más con este libro de la economía de DK. Ya habíamos mostrado un poquito la portada, habíamos mostrado digamos, el índice, las colaboraciones, y hoy quería seguir con la introducción. Les voy a leer un poquito la introducción porque me parece interesante que sepan más o menos de qué manera, cómo está escrito esto, cómo nos va a ir llevando toda esta historia. Em, Me gustan los dibujitos que van representando las ideas. Bien, 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 bien. Entonces, dice así. Así arranca toda esta historia, ¿eh? Dice, pocos nos atreveríamos a asegurar que sabemos mucho sobre economía, ¿no? Pocos nos atreveríamos a asegurar que sabemos mucho sobre economía. Quizás es porque la consideramos una disciplina compleja, casi esotérica y de escasa relevancia para la vida cotidiana, ¿eh? Quizás. Por lo general es vista como un coto privado de profesionales del mundo de la empresa, de las finanzas y del gobierno, ¿no? Algo como muy lejano, algo muy difícil de comprender, ¿no? Para la persona común a pie, ¿no? Sin embargo, casi todos somos cada vez más conscientes de lo mucho que llega a influir la economía sobre nuestro patrimonio y nuestro bienestar. Y es posible que tengamos una opinión clara y con frecuencia muy firme acerca de los impuestos o del gasto público, del aumento del coste de la vida, etc. A veces estas opiniones se basan en una reacción instantánea ante una noticia, pero a menudo son temas de conversación en el lugar de trabajo o en la sobremesa, ¿no? Ahí estás con tu familia discutiendo cosas de este tipo, um, y sería una locura. Eh, Así podemos afirmar que la economía nos interesa a todos, dice. A menudo utilizamos los mismos argumentos que los economistas para justificar nuestras opiniones, por lo que conocer sus teorías en profundidad puede ayudarnos a comprender mejor los principios económicos que rigen nuestras vidas. Claro, bien, 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 bien. Seguimos. Y dice así, la economía en los medios. Em, actualmente, actualmente, el mundo parece sumido en un caos económico y la importancia de saber algo de economía se antoja más evidente que nunca. Lejos de ser un elemento secundario de los informativos de televisión o limitarse a una sección del periódico, las noticias económicas suelen aparecer en los titulares principales, ¿no? Compras el diario y ya aparece, ¿no? Baja el dólar, sube el dólar, recesión, ¿no? Cae la bolsa, suben las acciones, bueno, todo eso te vas encontrando y uno dice, bueno, ¿qué es esto? No entiendo nada, cierro el diario, no lo leo. Eh, bueno, dice ya en el año 1997, Robert Titer, o Tite, no sé cómo se pronuncia, estratega de la campaña electoral republicana en los Estados Unidos, declaró lo siguiente, dice. Fijaos en cómo cae la cobertura televisiva de la política, fijaos en cómo crece la abstención. Ahora lo que mueve al país no es la política, sino la economía y las noticias de economía, las noticias económicas. Bueno. Sin embargo, ¿qué entendemos realmente cuando oímos hablar de desempleo, de crisis de los mercados financieros, de inflación o de déficit comercial? Pregunta, ¿qué entendemos de eso? Cuando nos exigen que nos apretemos el cinturón y que, como dice acá, que paguemos más impuestos, ¿entendemos el motivo realmente de toda esta historia? ¿Entendemos el motivo por qué nos dicen esto? Hay que pagar más. Bueno, y cuando tenemos la impresión de encontrarnos a merced
de temerarios bancos y de multinacionales gigantescas. ¿Sabemos cómo han llegado a acumular tanto poder? ¿O entendemos el por qué aparecieron y por qué siguen existiendo? La economía como disciplina nos va a ir dando respuestas a toda esta historieta, a todas estas preguntas. Acá fíjate que me salté esto que dice, en la economía, esperanza y fe coexisten con la pretensión científica y un profundo deseo de respetabilidad. ¿No? Economista canadiense-estadounidense. John Kenneth Galbraith. No sé. Bueno. Dice, la gestión a estudio, seguimos, pese a lo importante y fundamental que resulta la economía en muchas de las cuestiones que nos afectan directamente, esta disciplina suele ser vista con desconfianza, ¿no? Solemos desconfiar de toda esta historia. Muchas personas la consideran aburrida, demasiado académica, por su dependencia de la estadística, ¿no? De las fórmulas y las gráficas y todas esas historias. Matemática, mucha matemática. Thomas Carlyle, no sé cómo se pronuncia, ensayista escocés del siglo XIX, describió la economía como una ciencia desoladora, una ciencia árida, triste y de hecho bastante desagradable y hasta perturbadora, nos dice. Otra percepción común es que solo tiene que ver con el dinero. Y aunque esta afirmación tiene cierta verdad, una parte de la verdad, no ofrece en absoluto una idea completa, dice. Entonces, ¿cuál sería el objeto de dicha disciplina? ¿No? El término economía procede del griego oikonomía, que significa gestión del hogar, y ha pasado a denominar el estudio de la gestión de los recursos y de un modo más específico de la producción y el intercambio. Ahí se fue el enfoque ahí. Ahí está. El intercambio de bienes y de servicios. Por supuesto, la actividad de producir bienes y proporcionar servicios es tan antigua como la civilización, pero el estudio del funcionamiento de este proceso en la práctica es relativamente moderno y ha ido apareciendo de forma gradual. Tanto filósofos como políticos han expresado sus opiniones acerca de cuestiones económicas desde la época de la antigua Grecia, dice. Pero los primeros economistas, propiamente dichos, aparecieron a finales del siglo XVIII. Bueno, ¿qué les va pareciendo toda esta historia? ¿Cómo lo van relatando acá? Bien, dice, por entonces, la disciplina era conocida como economía política y surgió como una rama de la filosofía política. Sin embargo, quienes la estudiaban no tardaron en convencerse de la necesidad de diferenciarla como una disciplina en sí misma y empezaron a llamarla ciencia económica. Posteriormente, el término se abrevió y se popularizó en la forma de lo que hoy conocemos como simplemente economía. Dice, una ciencia blanda. ¿Es la economía una ciencia? Ciertamente, los economistas del siglo XIX la consideraban como tal, y a pesar de que Carlyle, o no sé cómo se pronuncia, la calificara de desoladora, de hecho la había dignificado con el apelativo de ciencia. Gran parte de la teoría económica se modeló a partir de las matemáticas y de la física, y tenía el objetivo de, a ver si se llega a leer ahí, de determinar las leyes que rigen el comportamiento de la economía, al igual que los científicos habían descubierto las leyes físicas que rigen los fenómenos naturales. Sin embargo, la economía es un producto humano, depende de la conducta racional o irracional de los humanos que intervienen en ella. Por lo que esta ciencia se parece más a ciencias blandas como la psicología,
la sociología o la política. Es probable que la mejor definición de la ciencia económica sea la del economista británico Robbins. En 1932, en su ensayo sobre la naturaleza y significación de las ciencias económicas, de la ciencia económica, la describió como la ciencia, ¿no? Acá sigue por acá arriba, la ciencia que estudia la conducta humana, ¿no? Muy parecido a la psicología, digo yo. Bueno, entendida como la relación entre entre objetivos y recursos escasos que pueden utilizarse de distintas maneras. Esta amplia definición continúa siendo la más aceptada en la actualidad. Por lo demás, la diferencia fundamental entre la economía y otras ciencias es que su objeto de estudio son sistemas fluidos. Además de describir y explicar distintas economías y su funcionamiento, los economistas también pueden sugerir cómo construirlas o cómo mejorarlas, dice. La primera lección de la economía es la escasez, ¿no? La primera lección de la economía es la escasez. Nunca hay bastante de algo para satisfacer a todos los que lo desean. La primera lección de la política es ignorar la primera lección de la economía. Hay un libro que tengo acá también, de Thomas Sowell, que es muy interesante. ¿Qué piensan de toda esta historia? ¿No? Da mucho para pensar, me parece. Los primeros economistas. La economía moderna se construyó como una disciplina autónoma en el siglo XVIII y concretamente con la publicación en 1776, por supuesto, de La riqueza de las naciones, obra del gran erudito escocés Adam Smith. Sin embargo, lo que impulsó el interés por la materia no fueron tanto las obras de los economistas como los enormes cambios que sufrió la propia economía con la revolución industrial. Los pensadores anteriores ya habían reflexionado sobre la gestión de los bienes y de los servicios. Ahí está. En las sociedades y habían abordado las cuestiones que iban surgiendo como problemas morales o de filosofía política. Pero la aparición de las fábricas y de la producción en masa trajo consigo una nueva manera de organizar la economía, desde una perspectiva, aunque sigue de este lado, desde una perspectiva más amplia. Este fue el principio de lo que hoy conocemos como economía de mercado. El análisis que hizo Adam Smith del nuevo sistema, con su completa explicación del mercado competitivo, marcó el camino a seguir. Sugirió que una mano invisible iba a ir guiando a los mercados y que las acciones racionales de las personas, ¿no?, tomando a las personas como algo racional, que actúan en interés propio, acaban proporcionando al conjunto de la sociedad exactamente lo que necesita. Smith era un filósofo y el tema de su libro era la economía política. Pero él iba más allá de la economía y abarcaba también cuestiones políticas, históricas, filosóficas y antropológicas. Hay un libro de Smith de filosofía moral. Tras Smith surgió una nueva corriente de pensadores económicos que optaron por centrarse exclusivamente en la economía. Todos ellos contribuyeron al conocimiento acerca de la economía, de su funcionamiento y de cómo se debería gestionar. Sentaron también las bases de las diversas ramas de la economía, ¿no? A medida que esta disciplina fue evolucionando, los economistas identificaron diferentes áreas de estudio. Una de ellas analizaba la economía en su conjunto, ya fuese a nivel nacional o internacional. Es la rama que conocemos como la macroeconomía, ¿no?, a nivel nacional e internacional. Aborda temas como el crecimiento y el desarrollo, la medida de la riqueza de los países en términos de producción, de ingresos,
y sus políticas en relación con el comercio internacional, la política fiscal, el control de la inflación o el desempleo. Lo que llamamos por su parte microeconomía, ¿no? Investiga, o sea, la otra, tenemos macroeconomía y la micro, investiga las interacciones entre personas, entre empresas, oferta y demanda, compradores y vendedores, mercados y competencias, dentro de, ¿no? en un barrio, por ejemplo. O sea, esta sería como a menor escala y la otra sería como mayor escala. Nuevas escuelas de pensamiento. Naturalmente, entre los economistas empezaron a aparecer diferentes opiniones, como en todo, ¿no? En la política, en la filosofía, diferentes opiniones de cómo manejar toda esta historia, lo que dio lugar a distintas escuelas de pensamiento. Muchos de ellos, ilusionados con la prosperidad que había traído eh, la moderna economía industrial, defendían el laissez-faire. Laissez-faire digamos, como es el libertad total, digamos, ¿no? Y la posibilidad de que la propia competencia en el mercado generara riqueza y estimulara la innovación tecnológica. Otros, no los que estaban de este lado, del laissez-faire, los otros, se mostraban mucho más precavidos en su estimación de la capacidad del mercado para beneficiar a la sociedad e identificaron varios fallos en el sistema, ¿no? Como que no había que dejar todo que era, o sea, con oferta y demanda, y esto se deja todo libre y todo se soluciona. Hay gente que estaba del otro lado y decía, no, esto tiene muchos problemas, hay muchos fallos, y, y bueno, opinaban de manera diferente, desde el otro bando, ¿no? Pregunta, ¿quién de los dos tiene razón? ¿No? Bueno, opinaban que era posible superarlos si el Estado intervenía. Claro, los tipos, unos decían que había que dejar todo, la gente se arregla sola. O sea, la gente va, ¿no? Y cambia las cosas que quieren cambiar, ¿no? O sea, te cambio, no sé, 8 horas que te ayudo, ¿no? Como sería el trabajo, ¿no? Yo te ayudo 8 horas a producir algo y vos me das una parte. Y lo arreglamos así. Y si el tipo te dice, bueno, te doy una parte, te doy esto como salario, como sueldo, vos lo podés libremente aceptar o no. ¿No te alcanza? Bueno, vendrá otro. Dejar todo libre, digamos, ¿no? Que se arregle la gente como pueda. Eh, el problema es, claro, trae problemas, como ya sabemos. Entonces la gente del otro lado, ¿no? Los que pensaban de manera diferente, decían que estos problemas que surge el libre mercado se pueden solucionar si el Estado intervenía y defendía el papel del gobierno a la hora eh, defendían el papel del gobierno a la hora de proporcionar determinados servicios y bienes y de controlar el poder de los productores. El análisis de algunos, especialmente el del filósofo alemán Karl Marx, arguía que la economía capitalista tenía fallos irresolubles y que no iba a sobrevivir. Las ideas de los primeros economistas, los clásicos, como Adam Smith, fueron sometidas a análisis cada vez mucho más rigurosos, ¿no? A finales del siglo XIX, los economistas con formación científica comenzaron a abordar la disciplina desde las matemáticas, la ingeniería o la física. Estos economistas neoclásicos, se dice ahí, ¿no? Describían la economía sirviéndose de gráficos, fórmulas, propusieron leyes que regían el funcionamiento de los mercados y que justificaban sus hipótesis. Ahora el tema es que es un poco difícil, ¿no? Porque vos por un lado tenés matemática y podés calcular alguna especie de, ¿cómo se dice?, estadísticas, o puedes ver cómo va a avanzar en el futuro supuestamente eso. El problema es que la economía tiene que ver con la gente, con las personas, y las personas tenemos en momentos diferentes, tenemos necesidades diferentes. Eh, las personas del 1700 no son las mismas que las de 1850, no son las mismas que las de 1920 y no son las mismas que en 1950, 1980 o 2024. O sea,
las personas van cambiando de intereses, de necesidades, de hobbies, de lo que sea. Entonces uno no puede, digamos, tiene que ver mucho acá la psicología, ¿no? Y es mucho más complejo que solo matemática. Esta es mi humilde opinión. Pero después lo vamos a analizar, lo vamos a ir viendo. Bien, hacia finales del siglo XIX, la ciencia de la economía empezó a desarrollar rasgos nacionales peculiares. Se consolidaron centros de pensamiento económico en forma de departamentos universitarios y aparecieron claras diferencias entre las principales escuelas, las escuelas de Austria, Gran Bretaña y Suiza, sobre todo en lo concerniente a la conveniencia de cierto grado de intervención estatal en la economía, ¿no? ¿Qué tanto el Estado? Porque siempre el Estado se mete o no se mete, pero se mete más o menos, un poquito, se mete completamente. Eso está bueno analizarlo, reflexionar. Estas diferencias se hicieron aún mucho más evidentes en el siglo XX, cuando las revoluciones de Rusia y de China dejaron a casi una tercera parte del mundo sometida a regímenes comunistas y con economías planificadas en lugar de mercados regidos por la competencia. Mientras tanto, el resto del mundo se centraba en la cuestión de si se podía confiar en que los mercados pudieran traer la prosperidad por sí solos. Gran Bretaña y la Europa continental discutían respecto al grado adecuado de intervención estatal, pero la verdadera batalla ideológica tuvo lugar en los Estados Unidos durante la Gran Depresión que siguió al crack de Wall Street en el 29. En la segunda mitad del siglo XX, el centro del pensamiento económico pasó de Europa a Estados Unidos, que se convirtió en la superpotencia económica dominante y que fue adoptando políticas cada vez más liberales. Tras el colapso de la Unión Soviética en el año 91, parecía que la economía de libre mercado iba a ser, efectivamente, la ruta hacia el éxito económico tal y como lo predijo Adam Smith en La riqueza de las naciones. Sin embargo, no todo el mundo estaba de acuerdo, aunque la mayoría de los economistas tenían fe en la estabilidad, la eficiencia y la racionalidad de los mercados, había quienes tenían dudas y desarrollaron nuevos enfoques, ¿no? Acá nos dice, la economía estudia los incentivos, cómo se obtiene lo que se quiere o se necesita, especialmente cuando otros quieren o necesitan lo mismo. Bueno. Enfoques alternativos. A finales del siglo XX, nuevas áreas de la economía incorporaron a sus teorías conceptos de disciplinas como la psicología o la sociología, además de avances en los campos de la matemática y la física, como la teoría de juegos o la teoría del caos. Estos teóricos advirtieron de las distintas debilidades que presentaba el sistema capitalista. La crisis financiera de principios del siglo XXI, cada vez más graves y frecuentes, han reforzado la sensación de que el sistema tenía un fallo fundamental. Al mismo tiempo, los científicos han señalado que la creciente riqueza económica conlleva un alto coste medioambiental en forma de un cambio climático potencialmente catastrófico. Al mismo tiempo que tanto Europa como Estados Unidos han tenido que afrontar los que acaso sean los problemas económicos más graves a los que se han enfrentado jamás. Han aparecido economías nuevas, especialmente en el sudeste asiático y en los llamados países BRICS, Brasil, Rusia, India y China. El poder económico se está desplazando una vez más y no cabe duda de que el pensamiento económico evolucionará para contribuir a la gestión de nuestros escasos recursos. Grecia, la cuna de la ciencia económica y del término economía, ha sido una de las principales víctimas de la crisis económica más reciente. En el 2012, acá dice, en el 2012, manifestantes en Atenas señalaron que
Si bien la democracia también tuvo su origen en Grecia, ahora corre el peligro de ser sacrificada en aras de una solución a la crisis de la deuda. Queda por ver cómo resolverán sus problemas la economía mundial. Los principios económicos que se presentan en este libro pueden servir para poder comprender cómo hemos llegado a este punto y quizás para vislumbrar una suerte de salida, ¿no? Ustedes dirán después. El objetivo de estudiar economía es, fíjate te dejo con esta imagen. El objetivo de estudiar economía es aprender a evitar que los economistas nos engañen. Bueno, gracias, che. Nos vemos en la próxima y sigo mostrando.